Entonces el tema de nuestra clase de hoy, aneurismas arteriales. Todas las arterias del organismo, tanto las de grueso calibre como las de calibre pequeño, pueden sufrir dilataciones circunscritas de su pared por un debilitamiento de la pared de la arteria. A esta dilatación circunscrita de la pared del vaso, en medicina lo denominamos aneurisma. Entonces, la definición de aneurisma más simple, pero no por eso menos correcta, es dilatación circunscrita de un vaso. Entonces, un aneurisma lo podemos definir como la dilatación circunscrita de un vaso. ¿Qué entendemos por el término circunscrito? Acotado, localizado, definido. Entonces, la dilatación acotada, localizada, definida, circunscrita de un vaso, en medicina lo denominamos aneurisma. Ya nos va a quedar más claro porque más adelante vamos a mostrar imágenes de un aneurisma y ahí nos va a quedar más clara la definición. Entonces, la dilatación de un vaso, delimitada de un vaso, acotada, circunscrita de un vaso, en medicina la definimos como un aneurisma. Hacemos el alcance que los aneurismas también se pueden formar en las venas, pero son las arterias por una condicionante histofisiológica y por la estructura de la pared arterial propiamente tal, son las arterias las estructuras donde más habitualmente se forman los aneurismas. En medicina diferenciamos los aneurismas verdaderos y los aneurismas falsos. Entonces, clasificación de los aneurismas, la clasificación está basada según la estructura de la pared que esté comprometida. Entonces, de acuerdo con la estructura de su pared, de la pared del aneurisma, diferenciamos los aneurismas verdaderos y los aneurismas falsos. Los aneurismas verdaderos son aquellos en los que al menos una de las capas de la pared arterial forma parte de su estructura. Entonces, los aneurismas verdaderos son aquellos en los que al menos una de las capas de la pared arterial forma parte de su estructura. Y simultáneamente vamos recordando, ¿cierto? Y vamos estudiando la estructura de la pared arterial. Recordamos la estructura de la pared arterial, ¿cierto? Que la arteria tiene una túnica interna o íntima. Recordamos, ¿cierto? Endotelio. Tiene una túnica o una capa media o intermedia que está compuesta de musculatura lisa y fibras elásticas, y una capa externa, recordamos, ¿cierto? Una túnica externa o adventicia que está compuesta de colágeno y elastina. Entonces, estructura de la pared arterial, túnica interna íntima, que es endotelio vascular, túnica media o intermedia, que está compuesta, recordamos, de musculatura lisa y fibras elásticas, y la capa externa o adventicia, que está compuesta de colágeno y elastina. Muy importante esta estructura para lo que vamos a conversar más adelante, ¿cierto? En relación al tema, es muy relevante conocer esta estructura y recordar esta estructura de la pared arterial. Entonces definimos los aneurismas verdaderos. Son aquellos, recordamos, en los que al menos una de las capas de la pared arterial, puede ser la íntima, la capa intermedia o la capa externa o adventicia, forma parte de su estructura. A diferencia de los falsos aneurismas, o también denominados hematomas pulsátiles, falsos aneurismas o también denominados hematomas pulsátiles, que son aquellos en los que no existe pared arterial formando parte de su estructura. Entonces, en los falsos aneurismas, o también denominados hematomas pulsátiles, no forma parte de su estructura la pared arterial, sino que más bien es un defecto de la pared del vaso, muy habitualmente de causa traumática.
se trauma el tejido, por lo tanto se trauma el vaso, se produce un defecto de la pared del vaso y se produce, ¿cierto?, una consolidación de sangre, un acúmulo, un bolsón sanguíneo, que está delimitado además por tejidos circundantes, trombos y coágulos. Entonces el falso aneurisma, o mejor dicho, en el falso aneurisma no existe pared arterial formando parte de su estructura del aneurisma, sino que más bien es un defecto de la pared del vaso. Muy habitualmente de causa traumática, se traumatiza el tejido, se traumatiza la pared del vaso, se forma un defecto de la pared y acumulación de sangre. Como por ejemplo, estamos en una actividad cotidiana, ¿cierto? Y nos cae un ladrillo, una bloqueta, así en el muslo, ¿cierto? Se traumatiza esa zona, se produce un defecto de la pared, acumulación de sangre con tejidos circundantes y trombos organizados. En rigor, ese sería un falso aneurisma. Entonces, en medicina diferenciamos el aneurisma verdadero, el aneurisma falso, y también diferenciamos un tipo de aneurisma muy interesante que en medicina lo denominamos aneurisma disecante, que con toda certeza en su práctica profesional lo van a encontrar, no tan solamente el verdadero y el falso en el día a día en su práctica profesional, sino que al disecante también, sobre todo a nivel de la aorta, lo más probable es que ustedes también tengan conocimiento y después en su práctica profesional tengan contacto con pacientes que tengan un aneurisma disecante. Aquí llamamos en medicina un aneurisma disecante. En ocasiones no se produce una dilatación de la pared de la arteria, sino que más bien las paredes, las capas de la pared del vaso se desprenden, se produce un decolamiento, un desprendimiento, una separación. Esto trae como consecuencia que penetre sangre a través de las capas, se desgarra la íntima y a esto lo denominaremos un aneurisma disecante. Vamos a ver imágenes también más adelante de un aneurisma disecante para que noten la diferencia. Entonces, el aneurisma disecante también es un aneurisma, ¿cierto? Solo que en este tipo de aneurisma no existe dilatación circunscrita del vaso, que es la definición clásica, sino que más bien hay una separación, hay un desprendimiento de las capas, de la pared del vaso, se desprenden, se separan las capas, penetra sangre a través de esta separación, de este desprendimiento, y se produce un desgarro de la íntima. Y a esta situación la denominamos un aneurisma disecante. Entonces estaríamos diferenciando el aneurisma verdadero, el aneurisma falso y el aneurisma disecante. Y en la medida que estamos analizando, ¿cierto?, los diferentes tipos de aneurisma, nos va eventualmente en qué estamos pensando, ¿cierto? Estamos pensando en de qué va a depender, o por qué, o de qué va a depender que una persona desarrolle un aneurisma en algún vaso, ¿cierto?, en alguna arteria, a diferencia de otra. ¿Qué situaciones podrían condicionar que Juanito, por ejemplo, a diferencia de Pedrito, pudiese desencadenar un aneurisma en su organismo, formar un aneurisma? Entonces analizamos las causas. Etiología es igual a causa. Etiología, causas de formación de un aneurisma. En rigor, cualquier situación que debilite, que condicione, que provoque el debilitamiento de la pared arterial va a predisponer a este vaso a la formación de un aneurisma. Entonces, en rigor, cualquier situación que condicione el debilitamiento de la pared arterial, que torne la pared de la arteria débil, la va a predisponer a la formación de un aneurisma. Como por ejemplo lo decíamos, ¿cierto? Los traumatismos. Estamos hablando y analizando las causas de aneurisma en general, no del verdadero o del falso. Lógicamente, ya lo dijimos, los traumatismos serán causa muy habitual de aneurisma falso, ¿cierto? Porque decíamos que hay un defecto en la pared del vaso. Pero en dependencia del trauma y de la pared del vaso que esté comprometida, puede llegar a ser una causa de formación de un aneurisma verdadero, ¿cierto? Entonces, los traumatismos, todo lo que sea traumatizar vasos, tejidos y vasos, por ende,
serán causas potenciales de una formación aneurismática, de un aneurisma. Causas congénitas, las estamos enumerando en orden aleatorio, no en orden de importancia, sino que en forma aleatoria. Entonces, causas traumáticas, traumatismos, causas congénitas, es decir, uno puede nacer con un aneurisma, ¿cierto? Uno puede nacer con un aneurisma y no nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Hasta que lamentablemente este aneurisma se rompe y con eso nos produce un sangramiento, una hemorragia. Entonces, nacemos con un aneurisma, sí, ahí existe el aneurisma congénito, que lo podríamos detectar en el contexto de un examen absolutamente de casualidad, ¿cierto? En un examen preventivo, en un examen de salud, ¿cierto? Eventualmente ser un hallazgo, eventualmente en un examen. O en su defecto, lo vamos a diagnosticar cuando este aneurisma se rompa y nos presente una hemorragia, lamentablemente, ¿cierto? No inhabitual, sobre todo los aneurismas de las arterias cerebrales. Entonces tenemos las causas traumáticas, las causas congénitas. Muy interesante también el déficit o ausencia de vitamina E. Déficit de vitamina E, hipovitaminosis o ausencia de vitamina E, avitaminosis. Entonces la pregunta que acá surge, ¿cierto? ¿De qué forma podríamos vincular la vitamina E, tocoferol, así se denomina la vitamina E, con la formación de un aneurisma? ¿De qué forma podría incidir la disminución, ¿cierto? O ausencia de vitamina E para la formación de un aneurisma? Si recordamos, ¿cierto? Los productos de belleza que utilizamos todos y particularmente sus compañeras, ¿cierto? En los productos de belleza y dice colágeno, elastina, vitamina E, aloe vera y muchas otras cosas, ¿cierto? Que enuncian ahí en los productos de belleza. Entonces, ¿de qué forma la vitamina E participa o podría, su ausencia, disminución podría condicionar la formación de un aneurisma? La vitamina E es muy importante para el metabolismo y la elaboración de colágeno y elastina. Me van siguiendo la idea, ¿cierto? Entonces, la vitamina E juega un rol importante en el metabolismo del colágeno y la elastina. Y recordamos que el colágeno y la elastina juegan un rol fundamental y muy importante en la estructura de la pared arterial. Lo dijimos, ¿cierto? La adventicia, la túnica externa, está formada en su totalidad por colágeno y elastina. Y la capa intermedia, musculatura lisa y fibras elásticas. Por lo tanto, la lógica es, si tenemos poca vitamina E o escasa vitamina E o ausencia de vitamina E, vamos a tener escasa o nula producción de colágeno y elastina, lo que a su vez va a traducir en que tengamos poco colágeno y poca elastina para la estructura de la pared arterial, lo que va a condicionar, ¿cierto?, el desarrollo y la formación de una pared arterial débil. Y dijimos que cualquier situación que debilite la pared arterial la va a predisponer para un aneurisma, ¿cierto? Si la pared arterial tiene poca elastina y poco colágeno en su estructura, es lógico pensar que vamos a crear, ¿cierto?, un vaso débil, se va a crear, ¿cierto? Se va a formar un vaso débil, con poca elastina, poco colágeno, y esto eventualmente podría predisponer para la formación de un aneurisma. Entonces, vitamina E, participación en el metabolismo del colágeno y la elastina, los cuales son muy importantes, ¿cierto?, para, recordamos, la estructura de la pared arterial. Aterosclerosis, sobre todo a nivel de la aorta, entendemos la aterosclerosis como el endurecimiento de la pared del vaso. Conforme nuestro organismo va envejeciendo, los vasos van perdiendo elasticidad. Esto condiciona una serie de situaciones, hipertensión, ya lo vamos a ver en su momento, por ejemplo, y también la formación puede condicionar el endurecimiento de la pared del vaso, puede condicionar la formación de estructuras aneurismáticas. Nuestro organismo en rigor necesita tejidos dúctiles, no necesita tejidos rígidos, dúctil que se puede eventualmente adaptar a los vaivenes fisiológicos, ¿cierto?, en nuestro organismo. Cuando una estructura es muy rígida,
en rigor se torna débil. Podríamos colocar como ejemplo, ¿cierto? En rigor, si plantamos, por ejemplo, un roble, ¿cierto? Un árbol así con gruesas raíces y plantamos un bambú y viene una tormenta, lo primero que va a arrancar de cuajo no va a ser el bambú, va a ser el roble, ¿cierto? Porque es una estructura rígida, por lo tanto la tormenta va a arrancar el roble. Pero quien se va a adaptar a ese cambio, por ejemplo, es el bambú, en este ejemplo, porque es dúctil. Se entiende la idea, ¿cierto? Por lo tanto, si la horta se torna muy rígida, esto la va a tornar débil, la pared va a estar débil, porque ante cualquier eventualmente presión sanguínea, ¿cierto? Eventualmente va a dañar la pared del vaso, que está rígida, y por ende va a condicionar la formación de un aneurisma. Y las infecciones, indudablemente, sobre todo las bacterianas, pueden también condicionar la formación de un aneurisma, lo que denominamos émbolos sépticos. Nosotros ya tenemos una clase más adelante de enfermedades infecciosas, ¿cierto? De sepsis, ahí nos va a quedar bastante más claro toda la definición. Pero, por ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos dar? Una persona puede tener una amigdalitis purulenta, una amigdalitis bacteriana, ¿cierto? Por estreptococo, por ejemplo, y esta bacteria puede desplazarse hacia el torrente sanguíneo. Puede seguir, ¿cierto? Eventualmente desplazándose por el torrente sanguíneo y quedar adherida a la pared del vaso. Es decir, de un foco infeccioso alejado puede caer, entre comillas, esta bacteria, diseminarse hacia el torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo se va a ir desplazando, ¿cierto? Y esta misma bacteria puede quedar adherida a las paredes del vaso. Quedará adherida a las paredes del vaso, provocará un proceso inflamatorio a nivel de la pared del vaso, debilitará la pared del vaso y esto condicionará o podría condicionar potencialmente la formación de un aneurisma. Entonces, cualquier situación que condicione el debilitamiento o debilite la pared arterial va a ser una causa potencial de la formación de un aneurisma. Y nombramos las más importantes y las más comunes: infecciones, causas congénitas, traumas, aterosclerosis, sobre todo a nivel de la aorta, y déficit o disminución de la vitamina E. Y acá en la imagen, ¿cierto? Vamos a ver, ahí tenemos un aneurisma, ¿cierto? Lo definimos como la dilatación localizada, circunscrita, acotada de un vaso. Esta es la dilatación, ¿cierto? Ahí lo estamos mostrando. Por acá ingresa sangre por alguna de las causas que ya nombramos, ¿cierto? Traumas congénitos, infecciones, vitamina E baja o en su efecto aterosclerosis, ¿cierto? Debilita la pared del vaso, se forma esta estructura aneurismática. Por acá seguirá circulando sangre claramente, ¿cierto? Por el vaso. Esta sangre que circula por el vaso ejercerá presión sobre esta pared, sobre este aneurisma que está débil, esta pared que está débil, lo puede romper, ¿cierto? Y al romperse, entre comillas, este aneurisma, nos va a provocar una hemorragia, que ya lo vamos a ver en su momento en hemorragia, a mayor calibre del vaso, mayor cantidad de sangre que va a emanar, que va a salir de este vaso, ¿cierto? Ya lo veremos en su momento cuando veamos hemorragia en la clase de cátedra. Entonces se rompe el vaso y nos va a dejar esta imagen en su cuadrante inferior, en el cuadrante inferior izquierdo, ¿cierto? Vemos esta imagen de una ruptura aneurismática, de la ruptura de un aneurisma. Un aneurisma se rompe y deja este defecto, ¿cierto? Acá hay, entre comillas, un hoyito en la pared del vaso, con toda certeza era un aneurisma verdadero, ¿cierto? Porque prácticamente están comprometidas todas las capas de la pared arterial, la túnica íntima, la intermedia y la adventicia. Entonces, un aneurisma, dilatación acotada de un vaso, su complicación, la ruptura, con la formación de con el desarrollo de una hemorragia y la formación de todo un defecto acá en la pared del vaso. Y en el cuadrante inferior derecho vemos, nos fijamos, ¿cierto? Que hay como dos tonos de rojo, un rojo más intenso en la periferia y un rojo más tenue, ¿cierto? Como rosado al centro. Esta es la imagen de un aneurisma disecante. Que también es un aneurisma, lo dijimos, ¿cierto? Pero no vamos a tener esta imagen de dilatación, sino que el aneurisma disecante, recordamos que hay un decolamiento, ¿cierto? Eventualmente hay una separación
Se separan, en otras palabras, las paredes del vaso. Esto produce cierta salida de sangre, esta sangre que sale, que emana, ¿cierto? Por este desprendimiento de las paredes del vaso, desgarran la íntima, se produce acumulación de sangre a nivel de la íntima, y este proceso lo vamos a denominar en medicina un aneurisma disecante. Entonces tenemos el aneurisma verdadero, el falso y el aneurisma disecante. Difícil es hablar, ¿cierto?, de los aneurismas que afectan a todas las arterias del ser humano. Tendríamos que estar varios, no sé si meses, incluso años, analizando los aneurismas que se forman en todas las arterias del ser humano, ¿cierto? Eso es muy difícil. Sin embargo, nos detenemos y analizamos los aneurismas que se forman en el vaso más importante y de mayor calibre en el ser humano, que es la aorta. Entonces analizamos, ¿cierto? Digamos como ejemplo de el cuadro clínico y de los métodos diagnósticos del aneurisma, ¿cierto? Los exámenes que nos van a ayudar para el diagnóstico del aneurisma, en el ejemplo de los aneurismas que afectan a la arteria, al vaso de mayor calibre del ser humano, y el más importante, ¿cierto? Que es la aorta. Recordamos que diferenciamos una porción torácica para eventualmente mejor comprensión anatomofisiológica, ¿cierto? Diferenciamos una porción torácica en la aorta y una porción abdominal. Entonces diferenciamos la aorta torácica y la aorta abdominal. Entonces, por alguna de las causas que ya analizamos, traumas, particularmente la aterosclerosis, infecciones de origen congénito, se forma un aneurisma en la aorta torácica. El dolor, cuadro clínico del aneurisma de la aorta torácica, el dolor será un síntoma frecuente que puede simular un cuadro anginoso, de angina viene eso, ¿cierto? De isquemia. Tenemos después más adelante clases, ¿cierto? De angina, de angor, de infarto. Entonces el dolor anginoso es un dolor, si ustedes mejor lo entienden, opresivo, similar, ¿cierto?, al del infarto. Vamos a dejar así el concepto para no complicarlo, ¿cierto? Entonces un dolor similar al de la isquemia, al de la angina, al del infarto, el dolor de un aneurisma de la aorta torácica. La persona también puede presentar falta de aire, falta penosa de aire, sensación de ahogo y falta de aire, lo que en medicina denominamos disnea. Entonces la persona con un aneurisma de la aorta torácica también puede presentar falta de aire, ahogo, lo que en medicina lo denominamos como una disnea. ¿Por qué va a presentar disnea? Porque este aneurisma de la aorta, ¿cierto?, va a comprimir mecánicamente bronquios y parénquima pulmonar. Este aneurisma de la aorta torácica mecánicamente va a ejercer presión sobre la estructura bronquial, sobre el parénquima pulmonar, y esto va a condicionar, ¿cierto?, eventualmente una disnea, una falta de aire. Importante conocer el mecanismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en tuberculosis también hay disnea, que también analizamos en clase, pero es otro mecanismo. En la insuficiencia cardíaca también hay disnea, pero es otro mecanismo. En el derrame pleural también hay disnea, pero es otro mecanismo. En la neumonía también hay disnea, pero es otro mecanismo. Por lo tanto, la disnea, ¿cierto?, esta manifestación clínica que en medicina conocemos como disnea, que es la falta de aire, sensación de ahogo, se produce en el aneurisma de la aorta torácica porque hay una compresión mecánica de este saco aneurismático sobre el bronquio y sobre el parénquima pulmonar. En este mismo, o por este mismo mecanismo y en esta misma idea, la persona también puede presentar tos, porque este saco neurismático comprime el bronquio y puede generar tos en la persona. Así como también, muy interesante, ¿cierto?, puede definir disfonía. La persona puede presentar una disfonía. ¿Por qué? Porque este aneurisma comprime el nervio recurrens, el nervio recurrente, que recordamos que es el nervio que inerva las cuerdas vocales, lo comprime y la persona puede presentar disfonía. Entonces, un aneurisma de la aorta torácica clínicamente se puede presentar
como un dolor anginoso, acompañado de disnea, que es sensación de ahogo, falta de aire, tos por compresión bronquial, y la persona también puede presentar disfonía porque este aneurisma comprime el nervio recurrente, el nervio recurrens, que es aquel nervio que inerva, dijimos, ¿cierto?, eventualmente las cuerdas vocales. Estamos diciendo disfonía en el contexto de aneurisma ortotorácica, no más tarde ustedes van a tener un poco de disfonía y vamos a pensar que tienen un aneurisma, ¿cierto? Estamos hablando, enfocando la disfonía que tiene múltiples causas, ¿cierto? Es un síndrome, como lo vamos a ver más adelante en su clase de cátedra, que tiene múltiples causas, digamos, y una de ellas es el aneurisma de la aorta torácica. Y si es que examinamos el precordio, la región del tórax, la región precordial, cerca del corazón, vamos a evidenciar un latido anormal. Vamos a tener el latido de la punta del corazón, ¿cierto? Y paralelo o en un lugar cercano, un latido normal en el precordio, que es el latido de la aorta, con este saco aneurismático. Si por alguna de las causas que ya comentamos, el aneurisma se forma en la aorta abdominal, también será el dolor el síntoma más frecuente. Un dolor en la zona, en la región abdominal que se irradia hacia las fosas lumbares, hacia los glúteos, hacia los muslos. Es un dolor en la región abdominal que se irradia hacia fosas lumbares, glúteos y muslos. Y también si es que inspeccionamos, ¿cierto? Eventualmente inspeccionamos y palpamos el abdomen, vamos a evidenciar también una masa pulsátil, ¿cierto? Algo absolutamente anormal, una estructura anormal en nuestra cavidad abdominal. Si inspeccionamos, ¿cierto? Miramos y palpamos nuestra cavidad abdominal, vamos a inspeccionar, vamos a ver una masa pulsátil o una pulsación anómala y vamos a palpar una masa pulsátil, ¿cierto? A nivel abdominal. Entonces, aneurisma de la aorta torácica, principales manifestaciones clínicas, aneurisma de la aorta abdominal, sus principales manifestaciones clínicas. Método de diagnóstico, antes de ir terminando la clase, método de diagnóstico, ¿qué exámenes complementarios, qué métodos de diagnóstico nos pueden ayudar para el diagnóstico de un aneurisma? Indistintamente del calibre del vaso, indistintamente donde éste esté localizado y particularmente, ¿cierto?, si es que es un aneurisma de la aorta. ¿Qué exámenes nos van a ayudar para el diagnóstico de un aneurisma, de una estructura aneurismática? Escáner, que es la tomografía computarizada, axial computarizada, ¿nos ayuda? Por supuesto que sí. Estudio con radioisótopos, excelente, también nos ayuda para el diagnóstico. Ecotomografía, lo que es ultrasonido, ecografía, ecotomografía, por supuesto que nos ayuda al diagnóstico. Si colocamos al paciente un contraste, un medio contrastado, y le tomamos una arteriografía, una imagen contrastada de la arteria donde pensamos que puede haber una formación aneurismática o de la aorta, ¿cierto? Si es que se evidenció un aneurisma en la aorta, ¿nos ayuda para el diagnóstico? Por supuesto que sí, de hecho es el examen de elección, ¿cierto? Colocar un medio contrastado en la aorta y evidenciar la formación del aneurisma. Entonces, tomografía, estudio con radioisótopos, escáner, ¿cierto? Ultrasonido, exámenes con contraste, por supuesto, que nos van a ayudar para el diagnóstico de los aneurismas en general y particularmente el aneurisma de la aorta, ya sea en su porción torácica o abdominal. Pero, y dejé para el último, ¿cierto?, nuestra radiografía simple de tórax o abdomen también es muy importante para el diagnóstico. Nuestra humilde, simple y a veces vilipendiada radiografía de tórax o abdomen también claramente nos ayuda para el diagnóstico. Pero ¿cuál sería la premisa más importante y fundamental? De hecho, en muchos hospitales rurales nuestros no tienen escáner, menos tienen radioisótopo, no tienen ecografía, menos van a tener ultrasonido, menos van a tener exámenes contrastados, ¿cierto? Sería un lujo asiático. Pero sí tenemos un viejito aparato de radio, ¿cierto? Tomamos una radiografía al tórax, de abdomen, siempre necesaria. Pero ¿cuál es la premisa
más importante, no tan solamente en nuestro tema, sino que lo vamos a repetir también en los temas, en nuestros contenidos, digamos, de nuestra asignatura a futuro. Si no lo pensamos, no lo vamos a diagnosticar. Yo puedo tener incluso en el mejor hospital del país, ¿cierto? Y puedo tener radioisótopos, escáner, ecografía, medios contrastados, los mejores especialistas, pero si yo no pienso en esta posibilidad diagnóstica o en otra, más adelante hablaremos de otra, no lo voy a diagnosticar. Por lo tanto, si estamos en la sospecha que hay un aneurisma de aorta torácica, podemos pedir una radiografía de tórax y nos podría evidenciar y nos podría clarificar también el diagnóstico claramente en una radiografía de tórax o en una radiografía de abdomen, ¿cierto? En la próxima clase vamos a mostrar imágenes de eventualmente aneurisma de tórax y aneurisma de abdomen. Pero para eso una premisa fundamental es pensar, ¿cierto?, en esta posibilidad diagnóstica. De hecho, yo le comentaba y se los comento a ustedes también a manera de experiencia y a sus compañeros que en general cuando ustedes comienzan con su actividad profesional, generalmente empiezan en los consultorios o incluso cierto en hospitales rurales para posterior cuando hacen sus primeras armas en el ámbito profesional, para después posteriormente acceder cierto ya a hospitales urbanos de mayor complejidad. Y ahí en los hospitales rurales o en los consultorios hay colegas tan jóvenes como ustedes, ¿cierto? Llegan sus compañeros kinesiólogos, sus compañeras matronas, sus compañeros enfermeros, sus compañeros médicos, mis colegas, ciertos jóvenes que son tan jóvenes como ustedes, y también están en la misma situación, con el mismo nerviosismo, inseguridad, ¿cierto? De enfrentar a los pacientes, claramente. Y podría llegar un paciente, ¿cierto? Con un dolor a nivel del pecho, dolor anginoso, ¿cierto? Eventualmente, y mi colega joven, ¿cierto? Lo más probable es que vaya a pensar, por ejemplo, en un infarto. Un paciente que ya con un dolor opresivo, un dolor anginoso del pecho, lo más probable es que él vaya a sospechar un infarto. Le tomará un electrocardiograma, ya vamos a hablar más adelante de algunas clases de infarto, y tal vez vea que el electrocardiograma sale normal. Y ustedes le pueden aportar ahí también, ¿cierto? Si está un poco complejo, mi colega, ¿cierto? En su disquisición diagnóstica, ustedes le pueden también aportar. Sabes que años atrás un profe fisiopato nos comentó, ¿cierto?, que podría el aneurisma de la aorta torácica manifestarse así con un dolor muy parecido al infarto y podríamos tomar una radiografía, tómale una radiografía, o por qué no tomar una radiografía y vemos la radiografía si es que hay alguna imagen. Y el colega que va a decir, claramente va a acceder, verdad, no se me había ocurrido, voy a tomar la radiografía. Entonces, ese es el propósito, poner nuestros conocimientos e ir fusionando los conocimientos de de las diferentes especialidades, de las diferentes profesiones, ¿cierto? U oficios en el área de la salud, en función de nuestro fin último, que son básicamente nuestros pacientes. Entonces, si bien es cierto, el escáner, radioisótopos, la ecografía, exámenes contrastados nos ayudan y de sobremanera para el diagnóstico de un aneurisma, no es menos cierto que nuestra simple, humilde, pero siempre útil radiografía de tórax o abdomen también nos puede ayudar mucho en el diagnóstico. Y las complicaciones de un aneurisma, ¿cierto? Indudablemente la complicación más habitual y más temida es la ruptura del aneurisma con desarrollo de una hemorragia. Y nuevamente hacemos el alcance, ¿cierto? Que en cátedra tenemos el tema hemorragia, ¿cierto? Que lo más probable lo veamos la próxima semana, y ahí vamos a hablar de hemorragia, hablamos de los aneurismas, del vaso, que a mayor calibre del vaso, en este caso aorta, supongamos que se rompe un aneurisma de la aorta torácica o de la aorta abdominal, esto puede llegar a ser mortal, ¿cierto? Que es el vaso de mayor calibre del ser humano. Por lo tanto, a mayor calibre del vaso que se rompe por acción, ¿cierto?, del debilitamiento de su pared por un aneurisma, o a causa de un aneurisma, mejor dicho, mayor el sangramiento y la hemorragia será más severa, pudiendo llegar a ser mortal. Entonces, complicaciones de un aneurisma, ruptura, hemorragias y una infección del propio aneurisma, ¿cierto? En este caso, las infecciones pueden ser causa del desarrollo de un aneurisma. Recordamos que las bacterias pueden quedar adheridas a la pared del vaso, con esto debilitar la pared y condicionar una formación aneurismática. En este caso, la infección sería causa, pero también, por ejemplo, la causa podría ser una causa traumática, por ejemplo, y sobre este aneurisma también podría
agregarse o sobreagregarse, mejor dicho, un proceso infeccioso, una infección del saco aneurismático.